Solo tú, Dios, lo lograrás. Dame tu amor, dame tu paz. Solo tú, Jesús, lo puedes dar. Fuego de Dios derramarás y mi alma te pedirá. Fuego de Dios, queremos fuego de Dios. Abre los cielos, envía tu santo fuego de Dios. Derrama fuego de Dios. A tu lado por siempre, Jesús, yo quiero estar. Hoy necesito algo más, necesito nueva unción, mi alma quiero restaurar. Solo tú, Dios, lo lograrás. Dame tu amor, dame tu paz. Solo tú, Jesús, lo puedes dar. Fuego de Dios derramarás y mi alma te pedirá. Fuego de Dios, queremos fuego de Dios. Abre los cielos y envía tu santo fuego de Dios. Derrama fuego de Dios. A tu lado por siempre, Jesús, yo quiero estar. Has hecho en mí, te debo lo que soy. Quiero decirte hoy que agradecido estoy por lo que has hecho en mí. Por eso con esta canción queremos pedirte fuego de Dios. Queremos fuego de Dios. Abre los cielos y envía tu santo fuego de Dios. Derrama fuego de Dios. A tu lado por siempre, Jesús, yo quiero estar. Fuego de Dios, queremos fuego de Dios. Abre los cielos y envía tu santo fuego de Dios. Derrama fuego de Dios. A tu lado por siempre, Jesús, yo quiero estar. Dios les bendiga, hermanos, les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes en esta noche
en la cual Dios nos ha permitido nuevamente estar aquí reunidos junto a mi esposa, trayéndoles este mensaje, esta bendición que Dios nos ha dado de poder tocar por medio de esta palabra los corazones de cada uno de mis hermanos que en este momento disponen un tiempo en su horario habitual para recibir el mensaje de Dios. Amén. Amén. Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Pues como es habitual, antes de iniciar nuestro mensaje, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, a cerrar nuestros ojos. Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, por esta noche, por este día que ya está terminando. Te damos gracias, Señor, por cada hermano, por cada familia, Señor, que se está conectando a esta transmisión, Padre maravilloso. Que seas tú cada día guiando nuestro camino, que seas tú nuestra luz, Padre maravilloso. Que tú, Señor Padre maravilloso, nos proveas, Señor, en cada necesidad económica, emocional, física, Padre maravilloso. Que seas tú nuestro sanador, Padre maravilloso. Te lo pedimos, Señor, que tú nos guíes cada día en esta semana que inicia, Padre maravilloso. Que todo lo que hagamos y emprendamos sea guiado por ti. Que tú bendigas toda obra de nuestras manos, Padre. Para ti toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanitos, esta noche el mensaje lo hemos titulado El espíritu de los celos. Amén. Este mensaje pues es tal vez como una ramita del mensaje que explicamos hace 8 días, que era sobre los vacíos interiores. Los celos se producen por un vacío interior, entonces vamos a mirar primeramente qué significan los celos. Entonces, los celos son una manifestación emocional del temor e inseguridad que siente una persona ante la posibilidad de que pueda perder a esa persona o a su pareja, ¿sí? Porque ésta pudiera estar interesada de manera real o imaginaria en otra persona. Todos los seres humanos en algún momento sentimos algún tipo de celos normales, ¿sí? Pero pues en este caso y en este mensaje pues vamos a hablar del espíritu de los celos que exceden la normalidad y ponen a la pareja en una posición de ofensa y de conflicto. Este tipo de celos enfermizos son frecuentes y trae como consecuencia baja autoestima, inseguridad, falta de amor o cariño en la infancia o relaciones anteriores que estimulan esas debilidades carnales o emocionales de las personas. Esto lo vemos por medio de la palabra. Mis hermanos, los invito a 1 Corintios capítulo 3, versículo 3. Amén. 1 Corintios capítulo 3, versículo 3. Leemos la palabra con la bendición del Padre, del Hijo, la autoridad y potencia del Espíritu Santo. Amén. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Bueno, que el Señor añada bendición a su palabra, amén. Amén. En este pasaje vemos que nos creemos espirituales, pero nuestro comportamiento muestra que somos carnales. Amén. Amén. En cuanto a los celos, contiendas, iras, disensiones, muestra que hay algo mal en nuestra relación con Dios. Amén. Entonces debemos mirar cuáles son esas falencias que estamos teniendo para llegar a ese punto de sentir esos celos hacia nuestra pareja. Amén. Amén. Así como lo veíamos inicialmente en el libro de Corintios, en el capítulo 3, pues a ver, esos celos, ese espíritu de los celos es el que empieza a afectar la relación, ¿sí? Tanto una relación de noviazgo, así mismo como una relación ya en un hogar, dentro de un matrimonio. Por eso los invito, hermanos, a que ubiquemos en Santiago, en la primera carta de Santiago, capítulo 3, versículo 13 al 18. Carta de Santiago, capítulo 3, versículo 13 al 18. Dice lo siguiente: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros?
muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí también hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Amén. Entonces, en este pasaje de este texto evidenciamos dos tipos de sabidurías. Hay una sabiduría terrenal, ¿sí?, que es nuestra propia, que es lo que nosotros pensamos y ajustamos nuestra propia conveniencia, y asimismo hay una sabiduría divina, ¿sí? Esa sabiduría terrenal, Dios, digamos que no proviene de Dios. Esa sabiduría terrenal es lo que les acabo de mencionar, lo que se ajusta directamente a mi propia conveniencia. ¿Qué es? Que de pronto en una actitud yo determine que mi egoísmo está bien, yo determine que mi soberbia está bien, pero nada de eso puedo extraer de una sabiduría, o sea, nada de eso me va a ayudar para solucionar este tipo de inconvenientes, que en este caso sería un espíritu de celos en mi hogar. Y asimismo, esa sabiduría nos damos cuenta que es la que viene guiada por Dios, ¿sí? Por eso nosotros debemos de identificar ese espíritu de los celos, porque el espíritu de los celos, como lo mencionaba mi esposa anteriormente, empieza a debilitar, digámoslo así, esa relación de esposos, porque lamentablemente lo que se busca digamos, después de que haya ese pacto del matrimonio, es que los dos caminen en un solo sentido, ¿sí? Como esposos, caminen en un solo sentido hacia ese propósito que Dios tiene para ellos. Una sola carne. Una sola carne, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? A veces nos dejamos afectar, dejamos que a nuestra vida, a nuestra relación como esposos, empiecen a presentarse ciertas circunstancias que empiezan como a alentar esa posibilidad de ese espíritu de celos en nuestro hogar, en nuestro matrimonio o en nuestras vidas. ¿Qué sucede? Los celos son inseguridad. Los celos debemos diferenciarlos de la envidia. Una cosa, la envidia es lo que yo quiero tener de que tiene esa persona, pero los celos me genera a mí esa inseguridad de lo que ya es mío, pues yo no quiero que nadie me lo quite, ¿sí? Como podemos evidenciar, hay algunos celos que son celos normales, ¿sí? Como, digamos, ese celo que tiene nuestro Dios hacia nosotros. Él cuida lo que es nuestro, ¿sí? Lo que es de Él. Asimismo nosotros cuidamos lo que es nuestro, lo que está bajo nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro trabajo, nuestras finanzas. Tenemos ese celo de cuidar eso. Pero a veces se trasciende y se convierte ese celo ya en un celo enfermizo, ¿sí? Por eso nosotros debemos de interpretar dos clases de celos. Uno de ellos son los celos fundados y otro de ellos son los celos infundados. El primero de ellos, de los celos fundados, es cuando de pronto, como consecuencia de alguna circunstancia de infidelidad, alguna circunstancia de mentira que haya existido entre la pareja, ¿sí? Entonces la víctima, digámoslo así, sea la esposa o el esposo en su momento, empiezan a sentir inseguridad, que de pronto el esposo le diga, esposa, yo te amo, esposa, estoy en el trabajo, tranquila, no te preocupes, esposa, estoy aquí solo, no tengo a nadie alrededor. Pero si de pronto ha existido un problema de una infidelidad, si a usted como esposa, su esposo, que sabe que de pronto su esposo es mujeriego, o era mujeriego antes de conocerle, de estar en los caminos de Dios, era mujeriego, y que de pronto se le ha presentado esa circunstancia, aún estando en los caminos de Dios, ha presentado esa infidelidad, yo creo, y es normal, que de pronto la esposa o el esposo empiece a no creer
de que en verdad el esposo o la esposa está sola en la oficina o no, o en verdad si con quien habla por celular no es otro hombre o otra mujer de quien de pronto pueda afectarse ese sentimiento que tiene la esposa hacia el esposo o viceversa. Entonces ahí es donde queremos identificar esos celos fundados, ¿sí? Entonces como que, bueno, sí, pero me llama cuando llegue allá a la oficina o me llama, por favor, donde vaya a estar, por favor, me llama. Entonces es algo como de manejo que se le puede dar a los celos. Pero hay unos celos infundados, que esos celos infundados sí ya viene a ser algo que imaginariamente la persona entre la pareja se empieza a crear solamente en su mente. ¿Por qué? Porque de pronto el ser humano siente que el hecho de ya tener a su esposa, ya tengo una propiedad sobre mi esposa o viceversa, mi esposa sobre el esposo, entonces usted es mía y a usted nadie la puede voltear a ver, a usted solamente tiene que caminar aquí al lado mío, usted no, por favor no salude a ningún hombre de la mano ni déle un beso en la mejilla, usted por favor sus amigos que sean mujeres, que no sean hombres, porque a mí eso, entonces empiezan a crearse unos celos infundados donde empiezo a crear imaginariamente en que de pronto la esposa por hablarse con un hombre, entonces ese hombre ya de pronto puede tener unas intenciones con mi esposa de alguna relación extramatrimonial y entonces como que el hombre se monta, disculpen la palabra, como una película en que no, yo voy a estar pendiente porque este man de pronto va a venir y me le va a echar cuentos y me le va a hablar al oído, o viceversa, también la esposa va a venir y decir, no, mire, esta vieja me le está acercando como mucho a mi esposo, esa confiancita a mí como que no me gusta, mire, entonces ya empieza a crearse, entonces, ¿con quién está hablando? No, ay, claro, sí es esa vieja, o no, claro, es ese señor, ¿cierto? Claro, entonces como claro, ahora ya en el trabajo entonces tienen que verse, como entonces ahora por X o Y razón, entonces ya tienen que, ¿cómo se dice? Interrelacionar, entonces, claro, por ahí yo sé. Entonces me hace el favor, ¿a qué hora es que sale usted del trabajo mañana? No, 3:30. Ah, bueno, entonces a las 3 estoy allá afuera esperándola. Entonces, a veces el esposo se crea en su mente esa situación y no llega a las 3, sino como que llega por ahí desde las 2:30 o las 2, como se dice vulgarmente, a campanear ahí a ver en qué momento sale la esposa, a ver si sí sale o no sale con ese señor. Y llega y sale la esposa sola y lo ve ahí, ay mi amor, ¿y eso qué estás haciendo? No, es que pasé temprano por acá, entonces aproveché pues con tiempo de una vez a venir a recogerte y empiezan a crearse como unas películas y lamentablemente esa inseguridad empieza a generar desconfianza, porque mi esposa o el esposo puede estar diciendo la verdad de lo que está haciendo, pero lamentablemente ya digamos empieza como a crear algo como enfermizo, Una como algo rencilla. patológico, ¿no? En que uno ha visto hemos visto casos de relaciones de personas, de matrimonios que de pronto terminaron su relación y el esposo le dice a la esposa, pues usted fue mi esposa, pero usted con nadie más yo le voy a permitir de que usted forme otra relación, porque usted me respeta a mis hijos, porque es que mis hijos, usted nadie le va a venir a poner papá porque yo soy el único papá que tienen mis hijos. Entonces yo le pregunto, hermano, si usted tuvo su momento para consentir a su esposa, para amar a su esposa, para respetar a su esposa, y después de que la pierde por ser cabezón, entonces ahí si usted quiere interesarse otra vez por ella, entonces ahí su esposa no puede hacer, su esposa no puede ir, su esposa esto, porque entonces si tiene que ir a recoger los niños y de pronto entonces usted va y lo recoge y ella se queda sola, no, quién sabe ella con quién salga ahora, no, de pronto ella, claro, de pronto yo creo que ya alguien ya la estará, ¿cómo se dice? Cortejando. Entonces quién sabe de pronto quién la esté cortejando, no, ¿sabe qué? Coqueteando. O coqueteando por ahí, como le dice, ¿cómo se dice? Aleteando. Arrastrando el ala. Entonces no sabemos, hermano. Entonces ese hombre a veces dice, no, yo no voy a recoger los niños este fin de semana, mejor voy entre semana. ¿Por qué? Porque tiene la imaginación de que la esposa o esa esposa que tuvo va a hacer lo mismo que él hizo
en su momento de engaño hacia su esposa, de infidelidad hacia su esposa, de decirle mentiras, y piensa que de pronto la mujer va a actuar de la misma forma. Entonces son esos dos tipos de celos, hermanos, que es necesario que nosotros empecemos a identificar. Un celo un celo que le digo que es normal, que es que nosotros tengamos celos sobre nuestras cosas, que de pronto los niños cuando son pequeños ustedes se dan cuenta que tienen sus juguetes y que de pronto socializan con otro niño y otro niño va y le quita su juguete. Ustedes se han dado cuenta que van los niños y una vez se lo rapan como que dicen, no, venga, esto es mío. Entonces sí, listo, nosotros podemos hacer lo mismo también, es mi esposa, pero yo no puedo entrar también a crearme películas y hacer unos shows en la calle con mi esposa sabiendo de que ella no lo está haciendo. Que hayan motivos, que hayan existido motivos anteriores, bueno, es algo que nosotros podemos solucionar, pero para eso nosotros debemos de pedirle a Dios que ese espíritu de celos sea arrancado de nuestra relación, que si de pronto existe ese espíritu de celos enfermizos en la relación matrimonial, que sea desechado, porque créame que después de que en un momento ya ingresa ese espíritu de celos en el matrimonio, créame hermanos que a partir de ahí ya se crea una posición de conflicto constantemente, porque usted constantemente no le está creyendo a su esposa o no le está creyendo a su esposo, entonces usted empieza como a perseguirla, entonces como que dejó el celular por ahí pagando y empieza, ay venga, ay mire, sí, listo, ¿no? Y pronto graba mensajes, esto y lo otro. Entonces es señal también de inseguridad, pero también de desconfianza que se empieza a crear. Entonces, hermanos, es para que nosotros empecemos a darnos cuenta que si sentimos o llegamos en algún momento a sentir, entre comillas, esa inseguridad, podamos pedirle al Espíritu Santo que tome el control de nuestras vidas, que tome el control del sentimiento que tenemos hacia nuestra esposa y hacia los esposos, para que ese espíritu no domine esa relación. Amén. Amén. Sí, eso que, bueno, en cuanto a los celos infundados y los celos fundados que habla mi esposo, digamos en los celos fundados cuando hay un caso de infidelidad, la desconfianza que se genera pues es bastante incontrolable y de ahí se generan los celos y por ende pues se van a presentar conflictos. Pero también debemos entender que si nosotros decidimos continuar con esa persona, a darle una oportunidad, pues debemos creer en esa persona y esa persona tiene que hacer todo lo posible para que usted vuelva a creer en él, ¿sí? Que usted vuelva a crear esa confianza en él, que vuelva a crear esos vínculos de credibilidad, ¿sí? Que pueda decir, sí estoy aquí, que no tenga necesidad de acá. Hermanos, porque créanme que los celos son muy peligrosos, o sea, hemos visto ya noticias, en muchas cosas, hemos visto donde ya los esposos por celos asesinan a su esposa, asesinan a sus hijos, es que si usted me deja entonces yo me mato y los mato a todos y así ha sucedido, así ha ocurrido de donde han matado sus familias por esos celos enfermizos y porque de pronto han ocurrido infidelidades y entonces resulta que la esposa ya no quiere estar más con el esposo o el esposo o viceversa, entonces ocurren esas desgracias, ¿sí? Porque el diablo es muy astuto, que el Señor lo reprenda. Amén. Para destruir esas familias y esos hogares. Entonces tengamos mucho cuidado en ese sentido, hermanos, y en el sentido también, digamos, de nuestros ministerios como líderes, como pastores, también tengamos mucho cuidado, ¿sí? Hermanas, digamos, que de pronto sean celosas y estén escuchando este mensaje, tengamos en cuenta que nuestros esposos pues tienen que dialogar mucho con mujeres, ¿cierto? Pero también hay una condición y es que esas consejerías o esas charlas no deben realizarse a solas, ¿sí? Esas charlas deben realizarse junto con su esposa, en pareja, para que esas cosas, digamos, no se preste para malos entendidos, porque, digamos, no todas las personas, y pues desafortunadamente es así, no todas las personas que llegan a la iglesia son de Dios, entonces son personas que van a llegar a causar divisiones, ¿sí? Llegan con otras intenciones, entonces, ay, es que a mí me gustó el hermanito o el líder tal, y entonces aprovecho que está solo, entonces me voy para allá, o la hermanita está sola, entonces me aprovecho y voy, le endulzo el oído. Y no, hermanos, entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido
Y también tengamos presente que no porque nosotros cuidemos a nuestra pareja de todas las formas no nos va a ser infieles o no nos va a hacer o no va a estar con otra persona, ¿sí? Eso no nos garantiza a nosotros el estar ahí vigilando, ¿sí? Porque yo sé y creo que los celos llevan a unas dimensiones impresionantes donde, digamos, en el caso de uno, los celos los llevan a uno a ser peor investigador que el FBI. Entonces, tiene uno Amén. que ser consciente de que esos extremos llegan a situaciones bastante difíciles, pero que cuando las personas o los esposos, las parejas, los novios, también dan esos motivos para desconfiar, créanme que eso puede llegar a una situación bastante peligrosa que nosotros debemos cuidar de eso, amén. 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 Por eso hay que tener en cuenta, hermanos, que una cosa no podemos llegar a confundir que los celos es amor. No, es que yo te amo, es que mire, yo sin ti, yo no puedo verte con ningún hombre, yo no puedo verte con ninguna otra mujer, porque no, una cosa es los celos y otra cosa es el amor. Por eso esto lo vemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 8. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo del 4 al 8, y dice lo siguiente: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y ciencia acabará. Entonces, si podemos notar, hermanos, aquí en la palabra de Dios, ahí en ningún momento nos dice la palabra, el amor es celoso, es que por el amor, entonces tiene como consecuencia el celo. Entonces, si yo amo mucho, tengo todo el derecho de celar a mi esposa. En ningún momento, si estamos dando cuenta, la palabra de Dios nos indica eso. ¿Por qué? Porque es que hay casos de esposos o esposas que dicen, no, es que mira, yo te amo y dices que ese amor que yo tengo por ti, me toca celarte, es que yo no puedo dejar de que nadie se te arrime, de que nadie te hable, porque es que yo te amo, es que tú eres mía y serás mía para toda la vida. Entonces lo que acababa de hablar mi esposa, a veces se confunden, esas personas confunden ese sentimiento y creen que con ese sentimiento pueden, digamos así, tienen todo el derecho de generarle esa inseguridad, esos celos y al punto de enfermarse, al punto casi que patológicamente crear unos celos, un espíritu de celos ahí que los va a atacar constantemente, al punto de que se acaba la relación, se acaba el matrimonio, porque ya dicen, no, ya no puedo más con esto, porque mire, todo el tiempo piensa que yo me la estoy haciendo, que estoy haciendo aquí, que estoy haciendo allá, que estoy hablando con ella, con él. Entonces, todo ese tipo de cosas, hermanos, es lo que lamentablemente ese espíritu de los celos, cuando toca en una relación y cuando llega el matrimonio y permitimos que tome control, créame que es muy difícil. Ahora, ya nos va a crear inseguridad, entonces esa inseguridad, nos va a generar desconfianza. ¿Cómo entramos nosotros a volver a recuperar esa confianza? Solamente con la ayuda de Dios, hermanos, porque nosotros en nuestra prudencia vamos a decir, sí, no, bueno, sí, no, yo le creo a ella, no, sí, no, yo le creo a él, yo sé que él es juicioso, no, él es todo lindo, yo sé que, entonces, bueno, tiene ese pensamiento en ese momento la esposa o el esposo, y bueno, de pronto sale a hacer otra cosa y, oiga, ¿no será que, no, es que como él ya me la hizo o ella ya me la hizo, no, a mí no me va a ver la cara de esto, entonces, no, yo mejor voy a ir a... Entonces, hermanos, volvemos a caer a lo mismo. Entonces, pidámosle a nuestro Dios que tome el control de nuestras vidas, que si de pronto en ese momento de nuestro hogar estamos atravesando por este conflicto generado por los celos, hermanos, pidámosle a Dios que Él, por medio de su palabra, nos guíe y nos dé la sabiduría en Él para poder solucionar ese inconveniente. Amén. Amén, sí. Los celos pues generan bastante, lo que habla mi esposo, bastante desconfianza, pero pues también debemos estar seguros y confiados de que tenemos un Dios que si nosotros confiamos en Dios, Él nos va a ayudar y nos va a fortalecer en esas debilidades que nosotros sentimos de inseguridad hacia nuestra pareja. Amén. Amén.
Los celos sentimentales, ¿sí? O emocionales, pues digamos que esta clase de celos no deberían existir en la parte cristiana o nosotros como cristianos, ya que si nosotros vivimos para Dios, es obvio que buscaremos todas las maneras de agradarle a nuestro Dios en todo lo que hacemos, amén. Amén. Pero pues lastimosamente, aún nosotros los cristianos nos dejamos dominar por los celos, sin darnos cuenta que el permitir dominarnos por ellos estamos cediendo a la carne. Y pues la palabra de Dios nos habla en Gálatas 5, 16, 23 sobre lo que produce cuando nos dejamos dominar por los celos, amén. Amén. Gálatas capítulo 5, verso 16 al 23. Amén. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que no quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Entonces, mis hermanos, si nos damos cuenta en esta palabra, si nosotros practicamos una de todas las cosas que nos expone nuestro Señor, unas de esas son los celos. Y por medio de esos celos nosotros estamos perdiendo el reino de Dios, nosotros estamos perdiendo nuestra salvación, porque esas cosas no le agradan a Dios. Amén. Entonces debemos ser conscientes de que si nosotros tenemos una pareja, esa pareja debe darnos toda la confianza, que nosotros podamos vivir en paz, en tranquilidad, en armonía, como nos dice aquí, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe. Eso es lo que nos tiene que dar el convivir con nuestra pareja, que si Dios nos dio esa pareja en matrimonio, pues es vivir bajo el espíritu de amor, de respeto, de lealtad. ¿Sí? Porque esos son frutos de la carne, ¿no? Y entre esos frutos de la carne, lo que tú estabas mencionando, encontramos los celos. Entonces, si nosotros estamos en los caminos de Dios y estamos en ese camino buscando apartarnos del mundo, de todo lo que el mundo nos ofrece y que vemos que no nos edifica para nosotros en nuestra nueva relación con Dios, pues ¿para qué permitimos que en nuestra vida matrimonial los celos empiecen a crecer? Porque créame que así por mínimo que sea un celo, créame que mentalmente de pronto el ser humano inconscientemente, hermanos, en alguna actividad, sea haciendo deporte, sea trabajando, sea en su casa, en algún momento, lo que nos decía el pastor, el pensamiento del ser humano, a su mente le llegan alrededor como de 300 algo de pensamientos en todo momento. Entonces uno dice, uy, no, está de pronto usted despejando su mente en otra vaina, pero de pronto no, otra vez lo mismo. No, yo creo que lo mejor es divorciarme. No, yo no voy a tomar esas decisiones, y que yo digo, no, yo mejor me divorcio, yo con esto no puedo. ¿Para qué? Me va a ver entonces, como decía la canción, el santo cachón, y no, entonces mejor dejemos eso allá y yo no me amargo la vida. Cuando usted de pronto llega a tomar esa decisión y le dice a su esposo o a su esposo, no, mire, dejamos la relación así, yo en ti no confío, yo pensé que tú eras solamente para mí, pero es que esa habladera con tu amigo, o esa habladera con tu amiga, yo no sé si en verdad, entonces ahora el amigo ya tiene nombre de amiga, entonces le colocaste en el teléfono el nombre de un amigo, pero el nombre de una amiga, pero entonces debajo de ese nombre de la amiga es un señor el que está ahí hablando contigo, entonces no, mira, mejor no sé qué. Y de pronto la esposa Perdón, intervengo ahí en un mensaje que he visto en Facebook que dice que
que me decía mi vida y tenía más vidas que un gato. Sí, 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 correcto, hermanos. Entonces todo ese tipo de circunstancias es donde el ser humano empieza a pensar de que por el hecho de tener un sentimiento de amor hacia esa persona, le cree generar el derecho de celarla como se dice, así haga o no haga, pero la celo porque la celo. Y a veces el sentimiento de esa persona a la cual usted la cela es un sentimiento tan puro que usted mismo imaginariamente acaba con esa relación, acaba con ese sueño de hogar, con ese sueño de matrimonio que tenía esa persona, pero que usted por esos celos enfermizos, por abrirle el espacio a ese espíritu de los celos, por no permitir que Dios a través de su palabra actúe, usted más adelante termina acabando con su hogar. Y hemos visto casos, hermanos, y en las noticias nos hemos dado cuenta de relaciones de personas que es que encuentran en la casa a tal persona muerta la esposa, muertos los hijos y no sé qué, y entonces empiezan a ver motivos crimen pasional y empiezan a ir al trasfondo, no, es que la señora ya estaba saliendo con otro señor, entonces el ex marido, el esposo, el ex esposo no se aguantó y vino y la esperó en la esquina y mató a la esposa ahí, entró a la casa y a los hijos y se endemonió y todo el tema. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no te permitimos a que esas personas que se encuentran en estos conflictos puedan conocer de la palabra de Dios? Y eso es lo que nosotros queremos, hermanos, que por medio de esta palabra nosotros sabemos de que ustedes, gracias a Dios, todos sus hogares son bendecidos porque ese espíritu de los celos no está en sus hogares. Pero de pronto podemos escuchar o podemos ver de aquellos amigos o alguien que sabemos que está en eso, pues hermanos, seamos hacedores de su palabra y transmitamos o toquemos esos corazones de esas personas para que más adelante no lleguen a lamentarse por decisiones difíciles. Amén. En cuanto a, bueno, lo que estamos hablando es, tenemos que mirar que estas cosas no lleguen a los extremos, ¿sí? Digamos que si están, como hablaba mi esposo, en los celos fundados, que su pareja esté siendo infiel, dese su lugar, hermano, hermana. No que se escucha que por allá se agarraron de los pelos con no sé quién o se golpearon con fulanito que porque la vio o le contaron o le dijeron, bueno, entonces dese su lugar, dese cuenta que esa persona en algún momento va a caer en cuenta y si no cae en cuenta, simplemente usted doble rodilla y pídale a Dios Amén. que le ayude, que entréguele esa carga, que sea Él quien dirija su hogar, porque si su hogar está fundado en la roca que es nuestro Señor, pues Él es el que va a seguir guiando su hogar. Pero a veces nosotros tomamos las malas decisiones de apoyarnos en nuestra propia prudencia porque nos dejamos guiar por el amigo impío o la persona que no conoce de Dios, eso vaya y hágale y envíele mensajes y dígale que usted suena esto, que usted lo otro, que por qué se metió con mi marido, que por, bueno, infinidad de cosas, hermanos, y esas cosas no deben suceder porque usted tiene que darse su lugar. Si usted sabe qué mujer es, si usted sabe qué hombre es, usted qué necesidad tiene de ir a hacer Amén. esos shows Amén. que finalmente no van a llevar a nada, ¿cierto? Porque la que va a quedar mal es usted ese supuesto de señora, que la que queda mal es la persona que se está metiendo con su esposo o con su esposa. Amén. ¿Sí? Esa persona es la que está dando de qué hablar. Usted dese su lugar con sus hijos, porque si ese hombre o esa mujer no ha querido ser un ejemplo para sus hijos, pues délo usted como hombre o como mujer, Amén. con sus hijos, porque sus hijos en algún momento van a tener ese hogar y ese hogar tiene que estar edificado también por alguno de sus padres o por los dos cuando entiendan la situación que provocaron, ¿sí? Pero debemos dejar de un lado esos celos enfermizos, ¿sí? Que nosotros podamos celar a nuestra pareja, claro, decirle cómo estás de lindo, uy no, pues ahora cuántas lo van a ver hoy, sí, pero pues es como algo halagador, pero no ya pues aquí lo espero o vaya vigilándolo fuera de la oficina o salió él de la casa y se fue detrás a ver para dónde, si se fue para el trabajo o se fue para dónde, ¿sí? Entonces, hermanos, hay que ir eliminando esas cosas y confiemos más. En cuanto a lo del ministerio se me olvidó decir algo también y es que, bueno, muchas personas antes de conocer de Dios saludábamos a todas las personas de beso, ¿sí? Y eso genera también
de beso en la mejilla, entonces eso genera también confiancitas y eso genera también malos entendidos. Entonces la verdad lo mejor es saludo de mano y hasta ahí estuvo bien, hermanos, porque hay personas que no vienen con buenas intenciones, entonces o tienen esos vacíos emocionales y piensan que ya porque le sonrieron o porque le dieron un beso en la mejilla, entonces ya con eso ya, y ya me gustó, yo ya le gusté, y no, hermanos, entonces tengamos mucho cuidado en ese sentido, amén. Amén. Por eso, hermanos, debemos de tener en cuenta cómo evitar ese espíritu de los celos, ¿sí? Que llegue a nuestro hogar. Por eso debemos de tener una mente renovada por Cristo, ¿sí? Y permitiendo que Él sea el dueño de nuestra vida, el dueño absoluto de nuestra vida y de nuestros pensamientos, porque si nosotros le permitimos a Él que Él nos guíe, que Él nos dé esa sabiduría, créanme, hermanos, que no vamos a entrar a cometer esos errores. Por eso dice la palabra en Mateo 4, versículo 3 al 4, donde, si ustedes recuerdan, cuando el Señor Jesús fue tentado por el diablo, entonces dice, Mateo 4, versículo 3 al 4, dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces disculpen un momento, el versículo 3 es el siguiente, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora sí, versículo 4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, hermanos, es que nosotros no vivimos de lo que pensamos o que creemos, de lo que nos dice una persona impía está bien. Nosotros debemos de crearles a la palabra de nuestro Dios, porque es que la palabra de nuestro Dios es la que nos guía, la palabra de Dios es la que nos edifica, la palabra de Dios es la que nos trae sabiduría, la palabra de Dios es la que nos va a dar la luz en los momentos en esos momentos en donde vemos oscuridad. Por eso dobleguemos nuestras rodillas, pidámosle al Espíritu Santo de que sea Él trayendo el control a nuestras vidas, que sea Él trayendo el control a nuestro matrimonio, que sea Él despejando todo espíritu de los celos, hermanos, amén. Por eso, otro de cómo evitar los celos, también encontramos orar por esa persona. Digamos, nosotros no podemos que en nuestro pensamiento empecemos a maquinar ciertas cosas, sino que empecemos a pedirle a Dios que Él nos muestre o que guíe a esa persona que presuntamente está interesándose por otra persona y que de pronto a mí ya no me quiere, ya no me ama. Pues pidámosle a Dios, orémosle a nuestro Dios, que sea Dios tocando el corazón de esa persona, si así lo está haciendo, o que toque el corazón mío para que yo no siga pensando en eso. Pero si nosotros dejamos que los celos se desborden, pues, hermanos, entramos casi que a enfermarnos con ellos. Y lo otro que nosotros debemos de tener en cuenta es mejorar la comunicación con nuestra esposa o entre esposos. ¿Por qué? Porque a veces se malinterpretan las situaciones. A veces nosotros solamente con lo que vemos, uno ya monta el show y uno dice, uy, no, sí, claro, no, mírela, ahí está pintada, ahí está haciendo tal cosa, esto y lo otro. Y así mismo con el esposo, mírelo, claro, esa vieja es la que la está llamando ahora constantemente a cada rato. Sí, yo me imagino que no sé qué. Y cuando menos piensa se la encuentra y es la jefe del trabajo y pues obviamente la saluda porque es la jefe, ¿no? Entonces a veces se maquinan todo ese tipo de cosas, hermanos, es para que nosotros empecemos a darnos cuenta de cómo podemos evitar ese espíritu de los celos. Y el último de ellos, a tener un corazón humilde y dispuesto a ser transformado cada día por Jesús. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a cegar nuestra mente, vamos a cegar nuestros oídos, vamos a cegar nuestros ojos y vamos a cerrar las puertas de nuestro corazón para que Dios obre por nosotros, pues créame que va a ser perdido, hermano. Nosotros no podemos por un lado actuar y dejarnos guiar por ese espíritu de celos y después, sí, Dios, ayúdame, Dios, que mira que es que yo tengo que ir a buscarla a Dios, despéjame caminos, abre todos los espacios por donde voy en el carro o en la moto, que nadie se me atraviese para que pueda llegar rápido a ver si en verdad está allá. Dios, ayúdame, Señor. Que no, hermanos, nosotros no podemos entrar a jugar así.
Nosotros tenemos que jugar es con nuestro Dios, porque nuestro Dios es el único que nos da la oportunidad de estar en esa relación íntima con Él. Amén. Amén. Aquí hay como unos tips de cómo dejar de ser celoso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos un problema, porque los celos son un problema, ¿sí? Que nos causa destrucción a nivel personal y también nos va a causar una destrucción a nivel familiar. Amén. Debemos tener una voluntad de cambio. Cuando ya hayamos reconocido nuestro problema, debemos tener una voluntad de cambio. Detectar los celos, de qué se están produciendo esos celos, si son imaginarios, si es porque le fueron infieles, bueno, entonces empiece a trabajar también en esas heridas que todavía no han cerrado. Pensar de manera realista, ¿sí? Que pensemos que lo que está sucediendo sí es real y no que nos estemos imaginando y ya nos inventamos el acabose. Sí, entonces llegó pues el juicio final y en nuestra mente y se nos acabó la vida. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado con eso. Trabajemos en nosotros, trabajemos en esos problemas que tenemos de autoestima, de inseguridad, ¿sí? Averiguar en nuestro interior o hacer como un examen, ¿sí? ¿Qué es lo que nos hace ser celosos o qué nos hace sentir celosos? ¿Sí? Y olvidemos pues el pasado, o sea, si ocurrieron cosas, como nos decía el pastor ayer en el mensaje, en la madurez, entonces debemos actuar y olvidar ese pasado, porque bueno, si ya nosotros hemos buscado y ya hemos reflexionado y queremos realmente cambiar, busquemos esa ayuda de nuestros pastores. Yo los invito a que busquen esas consejerías con nuestros pastores, que ustedes puedan tener una ayuda idónea, ¿sí? Que les ayude a guiar esos problemas que están teniendo en pareja y no se dejen guiar por sus propias opiniones o lo que ustedes piensan está bien, sino que se dejen guiar por una persona que tiene el conocimiento de Dios, que los puede guiar y que ya después de eso, si de pronto usted dice quiere seguir actuando de la misma manera después de recibir el consejo, pues pídale a Dios sabiduría y pídale perdón a Dios. Pídale perdón porque los celos son un pecado. ¿Y por qué son un pecado? Porque los celos destruyen y destruyen hogares, destruyen familias enteras. Destruyen sueños. Destruyen sueños, ilusiones. Entonces, no tengamos esa dependencia emocional de alguien, ¿sí? Que si esa persona en algún momento por su inmadurez decidió irse y decidió, pues Dios, la vida continúa y Dios nos ayudará a seguir adelante, ¿cierto? Pero nosotros no podemos estar ahí o morirnos o pues escucha uno es que me dejó y entonces se suicidó. O sea, hermanos, no dejemos que esos espíritus de celos se metan en nuestra vida y que el diablo, el Señor lo reprenda, mine nuestra mente con pensamientos que no corresponden a lo que es realmente, y si no dejemos influenciar por esos huestes de maldad. Amén, en el nombre de Jesús, y que el Señor lo reprenda. Amén. Amén, así es. Por eso, hermanos, nosotros debemos de pedirle a nuestro Dios que Dios por medio de su palabra nos hable, que Dios por medio de su palabra nos guíe, que Dios por medio de su palabra edifique nuestro hogar, porque nuestra relación como esposos necesita de Él. Nosotros con nuestras propias opiniones o nuestra prudencia o con nuestras propias decisiones, nosotros a veces podemos cometer errores, pero si nosotros en lo que estamos sintiendo, en lo que está sucediendo, colocamos en manos de nuestro Dios en oración para que Él nos guíe, créame que vamos a salir adelante, hermanos. Amén. Amén. Hermanos, no sé si ustedes de pronto quieran apuntar esta oración que me pareció muy bonita. Obviamente es una comunión con Dios, pero la persona que esté sufriendo de esos celos enfermizos, ¿sí? Puede ayudarse con esta oración que dice así: Jesucristo, te necesito en mi corazón, quita con tu poder este egocentrismo que me hace sospechar de la persona que más amo en el mundo. Apodérate de mis pasiones y arráncalas de mi ser. Líbrame de estos celos que me agobian. Y después de esta oración, hermano, créame que cuando uno tiene esa comunión con Dios, se siente libre, uno experimenta esa libertad que solo Dios nos puede dar,
abrámosle nuestro corazón a Dios, Él va a renovar nuestra mente, ¿sí? Quitándonos esos celos y esas sospechas que nos impiden gozar de la felicidad que tanto anhelamos, y pongamos nuestra vida en la mano de nuestro Señor Jesucristo, ahora mismo. Amén. Así sea. Esto lo vemos ya para terminar en Romanos capítulo 12, verso 9. Romanos capítulo 12, verso 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amén. Entonces, hermanos, los celos son algo malo, entonces aborrezcamos eso malo y sigamos lo bueno, que es seguir a nuestro Dios, que es seguir nuestro corazón, pero guiado por Dios, no guiado por nuestros pensamientos, que el diablo no descansa, el Señor lo reprenda. Entonces Él va a minar nuestra mente todo el tiempo cuando nosotros somos, digamos, esas personas celosas, enfermizas. Va a minar nuestra mente o sea, nunca vamos a ver la solución, siempre vamos a ver el problema, y debemos buscar siempre la solución, y la solución, como conocedores de Dios, debemos pensar y creer que es nuestro Dios, que por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces siempre pidámosle la dirección al Espíritu Santo, que sea Él quien guíe nuestra mente, nuestros pensamientos, todo lo que hablemos, todo lo que hagamos, realicemos, sea guiado por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Por eso, hermanos, ya para terminar, pedimos que a nuestro Dios, que Dios nos dé ese discernimiento de su palabra para poder identificar lo que es celos, lo que hablamos en el inicio del mensaje. Como hay celos que nosotros debemos de sentir lo propio porque nos pertenece, pero asimismo también diferenciar esos celos que nos enferman o que dañan la relación o que dañan mi pensamiento. Amén. Por eso en esta noche de hoy vamos a darle gracias a nuestro Dios, porque Dios en este momento ha hablado a nuestras vidas, ha hablado a nuestros corazones. Por medio de este mensaje, Él nos ha permitido ver situaciones que de pronto suceden en el diario vivir de cada uno de nuestros hogares, que de pronto vemos situaciones que a veces las tornamos de una forma oscura, cuando, como se dice el dicho, en un vaso de agua creamos una tormenta. Y no es así, hermanos. A veces cometemos el error de dejarnos guiar por esa sospecha, por ese pensamiento del diablo, que el Señor lo reprenda, que lo único Amén. que quiere es destruirnos, que lo único que busca es apartarnos del camino de Dios, que lo único que busca es acabar con nuestro hogar. Entonces pidámosle en esta noche a nuestro Dios que sea Dios direccionándonos, que sea Dios limpiando nuestra mente, que sea Dios trayendo en nuestra mente solamente pensamientos de amor, solamente pensamientos de seguridad, de confianza con nuestra esposa y con nuestro esposo. Por eso vamos a darle gracias a Dios. Amén. Amén. Padre amado, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, en esta noche, por el mensaje que tú has permitido, Señor, transmitir, por este mensaje, Padre maravilloso, que tú has tocado en nuestras vidas, Señor, que tú sabes y conoces cada uno de nuestros corazones, tú conoces nuestras mentes. Por eso yo te pido, Padre amado, que seas tú, Señor, trayendo esa bendición de eliminar ese espíritu de los celos en cada uno de esos hogares, en cada una de esas relaciones matrimoniales, aún así en esas relaciones de novios que están empezando a crearse, Señor. Seas tú alejando todo espíritu de los celos, porque ese espíritu de los celos lo único que va a permitir es confundir, Señor, es confundir a la persona, es confundir a ese amor que tú has implantado en esas dos personas. Te pedimos, Padre amado, Señor, que tú en este momento limpies, Señor, limpie los hogares, limpies todas nuestras vidas, toda relación sentimental con nuestra esposa, esa relación de esposo, Señor, sea fructificada en el amor, en la confianza, en la seguridad, Señor, que solamente tú nos das. Por eso te pedimos, Rey de la Gloria, que seas tú glorificándote, que seas tú trayendo unidad sobre nuestros hogares, sobre aquellos matrimonios que en este momento presentan conflicto, que seas tú, Señor, trayendo esa confianza, esa seguridad, porque estamos en tus manos, Padre amado, Señor.
Te pedimos, Rey de los cielos, por cada uno de los hogares, que seas tú, Señor, levantándolos cada día en victoria y en poder, porque se cumplirá ese propósito, esa promesa que tú tienes con cada uno de nosotros. Amén. Y así le damos gracias, hermanos, a nuestro Dios, que nos ha permitido estar nuevamente aquí con mi esposa trayéndoles este mensaje. Les damos gracias a todos y cada uno de ustedes por el tiempo que han dispuesto para recibir este mensaje. Esperamos que sea de gran bendición para cada uno desde sus hogares, en sus vidas, con sus hijos, y recuerden que Dios cada día nos demuestra su amor. Por eso nosotros debemos de madurar para recibir de Él todas las bendiciones y toda la guía y sabiduría que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Buenas noches, mis hermanos. Los invitamos y les recordamos que esta semana se sigan conectando a recibir la palabra de nuestro Dios. Amén. Que apoyen los servicios y les deseamos buenas noches, mis hermanos. Dios los bendiga. Amén, hermanos. Dios les bendiga y que tengan una buena noche. Bendiciones. Ya no existen razones ni motivos para vivir si tú no estás aquí. Ya no existen momentos para expresar lo que siento si tu oído no está cerca de mí. Ya no encuentro salida, hoy contemplo la oscuridad de la soledad. Ya no encuentro el amigo y me siento perdido si tú no estás aquí. Y llegaste tú para rescatar el sentido de mi palpitar. Y llegaste tú para regalar a mi vida la oportunidad de seguirte a ti, de vivir para ti, de aferrarme a ti, sentirte a ti. Eres mi canción de adoración, eres mi pasión. Todo lo que soy te lo debo a ti. Ya no existen razones ni motivos para vivir si tú no estás aquí. Ya no existen momentos para expresar lo que siento si tu oído no está cerca de mí. Ya no encuentro salida, hoy contemplo la oscuridad de la soledad. Ya no encuentro el amigo y me siento perdido si tú no estás aquí. Y llegaste tú para rescatar el sentido de mi palpitar. Y llegaste tú para regalar a mi vida la oportunidad de seguirte a ti, de vivir para ti, de aferrarme a ti, sentirte a ti. Eres mi canción de adoración, eres mi pasión. Todo lo que soy te lo debo a ti. Hoy llegaste tú para rescatar el sentido de mi palpitar.
que soy te lo debo a ti.